Buenas tardes, hermanos, están a la distancia. Sean bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Ese va a ser un texto que vamos a tener, es el texto lema que vamos a tener todo el mes. Es un texto que nos ayuda a contemplar y nos ayuda a lo que va a ser lo que es la predicación de todo el mes. Primer carta de Timoteo, capítulo 3, 14 y 15. Dice así: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice así, le está escribiendo Pablo a Timoteo: Esto te escribo a ti, Timoteo, que aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, para que si no puedo ir muy pronto a verte, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Un consejo de Pablo hacia Timoteo que debemos reflexionar cada uno de nosotros. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna, algo fuerte, algo que sostiene, y dice que baluarte de la verdad, algo fuerte y algo que nos debe de llenar de gozo, porque nos dice que es algo que nos puede sostener. Bueno, hermanos, los dejo con mi hermano Carlitos. Adelante, hermano. Sean todos bienvenidos a la predicación de mediodía. Estamos iniciando una nueva etapa como iglesia. En este lugar estamos tratando de experimentar cómo nos va este mes. Entre tanto, estaremos buscando predicar la palabra de Dios para que cada uno de nosotros pueda crecer y ser edificado. Tenemos allá atrás a los niños. Quienes tengan niños pequeños, a máximo 5 años o no, pueden llevarlos allá. Si son un poco más grandes y se pueden controlar y pueden escuchar la palabra con los grandes, lo pueden hacer acá. Y bueno, quiero darle la bienvenida a los hermanos que nos visitan por primera vez. Tenemos aquí a John, un hermano del Seminario Bíblico de Jalapa con su familia. Bienvenido, hermano. Tenemos a mi hermana Carla, que después de mucho tiempo nos visita otra vez. También bienvenida, Carlita. Cesario, que estábamos allá en Cuatro Soles trabajando. Y bueno, pues el Señor permite que nuestro hermano esté por acá también. Y nuestra hermana Guille, que ya la teníamos en otras ocasiones, ¿verdad? Pues vamos a estar concentrados en la predicación de la palabra. Les pido por favor que abran sus Biblias en la primera carta a Timoteo. Primer carta a Timoteo. Si la niña está tranquila aquí, puede estar aquí, hermanos, mientras no se descontrole, está bien. Primer carta a Timoteo, por favor. Capítulo 3, verso 14 al 15. Vamos a ponernos de pie, por favor, para dar lectura en reverencia a nuestro Dios. Lo voy a leer yo primero y después lo vamos a leer todos en voz alta. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Lo leemos todos juntos, por favor? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo,
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar las gracias porque en tu infinito amor, en tu gran bondad, tú nos quieres hacer crecer en el conocimiento de Cristo. Te suplicamos, Señor, que nos guíes al conocimiento de tu palabra y que a través de este pasaje podamos aprender a conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Danos de tu gracia, Padre, por favor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. ¿Qué es la iglesia? Sería una pregunta medular para nuestra reflexión. ¿Qué es la iglesia para usted? Para muchas personas, la iglesia es meramente un club social al cual acuden cada 8 días o cuando se puede o cuando no hay compromisos o trabajo. Un club social donde tenemos buenos amigos, donde de repente podemos intervenir, interactuar. Para otras personas, la iglesia de Cristo es meramente una empresa a través de la cual podemos hacer un buen negocio, en la cual podemos echar mano del recurso de cada persona. Para muchas otras personas, la iglesia es un centro de rehabilitación para aquellas personas que se encuentran en adicciones, con ira, en una vida desastrosa. Pero la pregunta es, ¿realmente la iglesia es eso? Para muchos otros, la iglesia es una de las tantas cosas que debemos hacer como cristianos. Pero la iglesia realmente no tiene nada que ver con esos conceptos que acabo de mencionar. Y vuelvo a hacer la pregunta que hoy vamos a responder a la luz de las Escrituras. ¿Qué es la iglesia? Lo cual nos lleva también a otra pregunta, hermanos. ¿Cómo debo yo conducirme en la iglesia de Dios? ¿Cuál es mi lugar en la congregación de Cristo? ¿Y cómo debo yo dirigirme y conducirme dentro de la congregación de los hijos de Dios? La primera carta y la segunda carta a Timoteo son escritas por el apóstol Pablo a un joven pastor que estaba pasando por situaciones complicadas. Un joven pastor que estaba luchando con hombres ya grandes, pastores ancianos, que de alguna manera estaban poniendo un obstáculo en el ministerio de la congregación de Éfeso. Aparte, Timoteo, con su inmadurez, su falta de experiencia, estaba flaqueando en ciertas áreas, y por eso el apóstol Pablo en estas 2 cartas le quiere explicar qué es la iglesia y cómo él debe conducirse en la congregación. Si se dan cuenta, el capítulo 3, verso 14, inicia diciendo así: Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Verso 15, por favor. Para que si tardo, es decir, si no llego pronto a verte, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La finalidad entonces de Pablo al escribirle a Timoteo es que Timoteo aprenda a través de estas 2 cartas a cómo él debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Sabe usted cómo conducirse en la casa de Dios? ¿Sabe cuál es su lugar, su posición en el cuerpo de Cristo? Porque tenemos un cristianismo americanizado, en donde tenemos la idea de que la iglesia es un lugar donde llegamos, nos sentamos, escuchamos, y dentro de 8 días otra vez vamos a llegar. Pero realmente no hemos comprendido a profundidad, a conciencia, qué es la iglesia y cómo debemos conducirnos en ella.
Y es por eso que a través de algunas sesiones estaremos explicando qué es la iglesia y cómo nos debemos conducir, obviamente, en el ejemplo que Pablo le da a Timoteo. Y aunque estas cartas son llamadas cartas pastorales, porque van dirigidas a un pastor, de alguna manera esto tiene principios que aplican para la vida de todo cristiano. Entonces el día de hoy vamos a hablar de nuestra conducción en la iglesia, aprendiendo a conducirnos en la iglesia. Capítulo 3, por favor, leemos todos en voz alta de nuevo. Verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En primer lugar, vamos a hablar de la naturaleza de la iglesia, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la iglesia? Como ya hemos dicho, para algunas personas la iglesia es una especie de organización o empresa en donde hay diferentes actividades o sectores. Hay uno que toca la guitarra, hay otro que da el discurso motivacional, hay otro que recoge las ofrendas. Y cuando vemos a la iglesia de esta manera, ya no estamos realmente considerando a la iglesia de Dios. Estamos ya ante una organización o una empresa mundana. Otras personas ven a la congregación de Cristo simplemente como un centro de motivación, un centro en donde vamos a encontrar la motivación emocional que necesitamos para nuestra semana. Otras personas simplemente ven en la iglesia un lugar en donde pueden asistir cuando se encuentren mal, cuando han pecado, y a través de su asistencia van a encontrar el favor de Dios. Pero, ¿qué es la iglesia según el capítulo 3, versículo 15? Veamos. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte, en primer lugar, en la casa de Dios. La iglesia, en primer lugar, hermanos, es la casa de Dios. Entendamos que la palabra iglesia es la palabra griega eklesia, que se compone de dos vocablos, ek, kaleo, que significa llamar hacia afuera. La iglesia es esa asamblea que nos lleva a la imagen de la comunidad de los romanos. Cuando los romanos querían resolver algún asunto, lo que se hacía era hacer un llamado a toda la gente de la comunidad para que saliera de sus casas y en conjunto se pudieran congregar en la plaza o en algún lugar de la ciudad para resolver algunos asuntos propios de la ciudad. En ese sentido, la iglesia era una asamblea o un conjunto de personas. Obviamente que en la perspectiva romana estamos hablando de una asamblea social, una asamblea civil, pero ese término lo empieza a usar el Nuevo Testamento, en el griego, para aludir al conjunto de personas que Dios ha llamado para que se congreguen en un solo lugar. Y entonces, hermanos, entendamos que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es el santuario, la iglesia somos todos nosotros que conformamos la asamblea. Y la pregunta es, ¿en nosotros habita Dios? ¿Realmente somos casa de Dios? Y Pablo dice que sí, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la asamblea del Dios viviente. Entonces, en primer lugar, la iglesia es la casa de Dios. Pablo dice en la primera a los Corintios, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Algunas personas piensan que hay una iglesia. No sé si han escuchado ese paradigma que circula en el cristianismo, que nos enseña que existe una iglesia universal. Bueno, la realidad es que cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros no encontramos la idea de una iglesia universal. Lo que encontramos es una pluralidad de muchas iglesias. Por ejemplo, a las iglesias que estaban en Galacia, o en Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia Menor. De manera que cada iglesia, hermanos, es una asamblea local
que se ve en el Nuevo Testamento como la casa de Dios, el lugar donde Dios mora. Cuando nos congregamos, no debemos pensar en Dios como si estuviera allá arriba en los cielos. Cuando nos congregamos y ofrecemos culto a Dios, tenemos que pensar en Dios como aquel ser que está en medio de nosotros. Cristo así lo explicó, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Pero vean, hermanos, que en el versículo 15 también se nos dice que aparte de ser la casa de Dios, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Se puede traducir como columna y fortaleza de la verdad. Si hay un lugar en este mundo del cual tiene que fluir la verdad y en el cual se tiene que defender la verdad, esa debe ser la iglesia. Precisamente cuando hablamos de la verdad, estamos hablando del mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo y que predicaron los apóstoles. Y surge la pregunta, hermanos, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y tal vez pudiéramos ser más específicos. ¿Quién es la verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero si se dan cuenta, en el capítulo 3, versículo 16, se nos explica cuál es la verdad o el mensaje de la verdad. ¿Cuál es la verdad que defiende y protege la iglesia? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿La verdad cuál es? En primer lugar, que Dios fue manifestado en carne. De la iglesia tiene que fluir el mensaje de la verdad. Y el primer aspecto de ese mensaje es que Dios fue manifestado en carne. El mensaje del Evangelio tiene que ver precisamente con el mensaje de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que hace 2000 años Dios se hizo carne, asumió la forma de un hombre y en condición humana tuvo que cumplir la ley de Moisés. Dice el versículo 16, Dios fue manifestado en carne, después justificado en el Espíritu, lo cual significa que Cristo fue el único hombre justo y en su Espíritu se manifestó esa justicia. Fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. ¿Qué es la iglesia entonces? En primer lugar dijimos, es la casa de Dios. En segundo lugar, la iglesia es columna y fortaleza de la verdad. Pero eso nos lleva entonces al tema medular de hoy, hermanos. Si hoy estamos en la iglesia, y si usted ya ha comprendido qué es la iglesia, la pregunta es la siguiente: ¿cómo se debe conducir usted en la iglesia de Dios? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su lugar en la iglesia de Cristo? ¿Y cómo se debe conducir? En las cartas de Timoteo, al menos encontramos 3 cosas genéricas que nos dicen el cómo debemos conducirnos en la iglesia de Dios. Lo primero tiene que ver con la integridad espiritual. Tiene que ver con lo que somos delante de Dios en la iglesia. Hay personas, o muchos de nosotros, muchas veces buscamos guardar una apariencia en la congregación de Cristo. Nos gusta estar al frente predicando, nos gusta estar en los primeros lugares o en las primeras posiciones de la congregación, pero cuando se trata de cuestiones que no son muy visibles, que no son muy importantes, regularmente ahí no vamos a entrar en detalles, porque lo que buscamos muchas veces es una posición. O en la congregación tratamos bien a nuestra familia, a nuestra esposa, pero en nuestro hogar no somos muy íntegros con ella. O en la iglesia somos muy educados, somos muy trabajadores, pero en nuestro trabajo somos muy negligentes, somos un tanto respondones con nuestros jefes, somos anárquicos en las actividades de nuestro día a día. Y entonces lo que Pablo dice en primer lugar es que en la iglesia nos debemos conducir con integridad espiritual. Miren, hermanos, aunque yo sea el pastor, el primero que tiene que estar trapeando, el primero que tiene que estar acomodando, el primero que debe llegar a la congregación debo ser yo. No porque sean mis responsabilidades. Mis responsabilidades son enseñar la palabra. Los apóstoles, ¿qué dijeron en Hechos 6? No es justo que nosotros
sirvamos a las mesas y descuidemos la oración y la exposición de la palabra. Pero si hay una persona en esta congregación a la cual se le debe exigir integridad, humildad, sacrificio y servicio, ese debo ser yo. Pero esto no aplica nada más para mí. Esto aplica para todos los que enseñamos y para todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Sea usted mujer, joven, hombre, lo que Dios le exige dentro de la congregación es que se conduzca con integridad espiritual. Y cuando hablamos de integridad, tenemos que interpretar la integridad con su antítesis. Lo contrario a la integridad, ¿qué sería? Desintegridad, algo que está separado. Es decir, cuando una vida proclama algo que no hace, estamos hablando de una falta de integridad. De manera que nuestra vida tiene que estar fortalecida o en conjunto con lo que predicamos y con lo que somos en la iglesia. Y entonces, en primer lugar, nuestra conducción en la iglesia tiene que ver con la integridad espiritual, moral y ética. Veamos algunos pasajes, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Regularmente, cuando leemos los requisitos de los obispos, de los diáconos, de las diaconisas, pensamos que estamos ante una lista de requisitos de lo que ellos deben hacer. Pero mis amados hermanos, este pasaje no nos habla de lo que debemos hacer. Este pasaje nos habla de lo que debemos ser. Hay una diferencia entre lo que hacemos y lo que somos. Pregunta, ¿qué es más importante? ¿Lo que hacemos o lo que somos? Lo que somos. Porque pensemos en una secta, hermanos. ¿Una secta puede hacer las cosas mejor que nosotros? ¿Pueden ser más organizados? ¿Pueden ser más serviciales? Sí. Pero lo que importa no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos en nuestra ontología, en nuestro ser, en nuestro corazón. Y Pablo dice en el capítulo 3, verso 1, hablando primero de algún grupo, del grupo de ministros, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, Timoteo, recuerden esto se lo dice Pablo a Timoteo porque él tiene que estar bajo el cuidado de todo lo que ocurre en la congregación de Éfeso. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero mira, Timoteo, es necesario que el obispo, ¿qué? Sea. ¿Habla de lo que tiene que hacer o habla de lo que tiene que ser? De lo que tiene que ser. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Que su vida sea intachable, Timoteo. Que su vida, aunque obviamente no puede ser perfecta, que no haya nadie que le reproche algo sobre su vida. Que el obispo no se pare a predicar y gente diga, es que el obispo no es servicial, es que el obispo es orgulloso, es que el obispo no es hospedador, no es generoso, es que el obispo tiene una vida inmoral. En primer lugar, el obispo tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer. Tiene que haber una integridad incluso sexual en el obispo. No puede ser un hombre inmoral en cuanto a la sexualidad. Sigue diciendo, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, también apto para enseñar. Pero recuerden que apto para enseñar no significa nada más tener conocimiento y transmitirlo. Significa que tenemos una vida que puede respaldar nuestra enseñanza. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mis hermanos, ¿soy un gobernador yo en la iglesia? ¿Sí o no? ¿O soy un cuidador de la iglesia? Porque si se dan cuenta, el texto dice que debemos gobernar bien nuestra casa. En mi casa yo soy gobernador. En mi casa yo soy la cabeza. Así lo dice la Escritura. En mi casa yo tengo la responsabilidad de guiar con amor, servicio y buscar que se gobierne bien el hogar, los hijos. Pero en la iglesia yo no soy
un gobernador. En la iglesia yo soy un cuidador. Todo aquel que enseña la palabra en la congregación de Cristo es un cuidador. Vean que el texto dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? No dice eso, ¿sí? Dice, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no un nuevo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo, hermanos? Cuando una persona nueva inicia en el obispado o en la enseñanza de la palabra, puede caer en la condenación del diablo por ser neófito. ¿Cuál es la condenación del diablo? Fue la soberbia, precisamente. Fue el orgullo. Dice el texto de Ezequiel que por la multitud de sus contrataciones, su corazón fue enaltecido. Y entonces en el obispo tiene que existir la humildad. En alguna ocasión me tuvieron que corregir doctrinalmente hace años, y aunque no me gustó, tuve que reconocerlo. Fue doloroso para mí porque es Dios desplomándonos, es Dios derritiendo nuestro orgullo y nuestra soberbia. Pero todo hombre de Dios que enseña tiene que estar dispuesto a ser humilde. Verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, los servidores, asimismo deben ser honestos, sin doblez, es decir, no con una vida flexible, con una doble vida. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son intachables. Y después habla de las mujeres, verso 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Una pregunta, hermanos. Este pasaje que acabamos de leer, capítulo 3, verso 1 al 13, ¿incluye a todos los miembros de la iglesia, sí o no? ¿Sí? Incluye a los varones, sean obispos o sean diáconos. Y en la congregación un varón solamente puede ser o obispo o diácono. Cuando hablamos de los ministerios pastorales o de obispo, hablamos de maestros, predicadores, evangelistas, profetas, apóstoles, según Efesios capítulo 4, verso 11. Y cuando hablamos de los ministerios diaconales, hablamos de los que administran, los que ayudan, los que sirven, los que presiden. Y la pregunta es, ¿también se incluye en esta lista las mujeres? ¿También? Si se dan cuenta, no en la lista de los obispos, pero sí en la lista de los diáconos, porque pueden ser servidoras en diferentes áreas de la congregación. De manera, mis hermanos, que tanto para usted, si es obispo, pastor, diácono, diaconisa, hermana, mujer, Dios le exige, Dios le manda que en la iglesia usted se conduzca con integridad espiritual, que su vida sea un soporte aquí y en la calle, y en la casa, y en el trabajo. Vemos algunos otros pasajes, por favor, de cómo conducirnos en la iglesia con integridad. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el Señor. Pregunta, hermanos, ¿Timoteo era vulnerable a las tentaciones? ¿El apóstol Pablo también era vulnerable a las tentaciones? Todo ser humano es sensible a cualquier tentación. Pero sobre todo Timoteo, siendo un hombre joven, era vulnerable a cualquier tentación. Y en algunos textos el apóstol Pablo dirá, pelea la buena batalla, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero cuando hablamos de pasiones que se combaten en nuestro corazón, Pablo le dice a Timoteo que no pelee. Le dice, no resistas. Le dice,
Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, Timoteo, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y es por eso que está la congregación, porque la congregación es una influencia para nuestra integridad moral y espiritual. No me van a dejar mentir, pero en esta pandemia, cuando no nos congregábamos, muchos de nosotros flaqueamos en nuestra integridad. Muchos hermanos hoy no están aquí. Muchas personas empezaron a flaquear en su influencia en el trabajo, en la casa, en la calle, precisamente porque parte de la congregación es una influencia en la vida y en el corazón del cristiano para que se pueda manifestar en él la justicia, la fe, el amor, con aquellos que invocan al Señor. Y entonces nuestra conducción en primer lugar tiene que ver con la integridad espiritual. Le hago una pregunta yo a usted, hermano, miembro de la iglesia La Verdad que Permanece. ¿Es usted íntegro en su congregación? ¿Se comporta usted de manera íntegra en el cuerpo de Cristo? ¿Le gusta a usted soportar lo que usted enseña, lo que usted predica, lo que usted hace en la congregación aquí y allá afuera? Porque es algo que debemos reflexionar, hermanos, la integridad. En segundo lugar, en el cómo debo conducirme en la iglesia, ya dijimos que en primer lugar debe haber integridad espiritual. En segundo lugar, tenemos que manifestar una actividad espiritual en torno a la palabra. ¿Cómo debo conducirme en la iglesia en segundo lugar? En actividad espiritual en torno a la palabra. Y le añadimos esa frase, en torno a la palabra. ¿Es usted realmente activo en el cuerpo de Cristo? Miren, hermanos, tenemos un cristianismo gringo en donde muchas personas a veces saltan de iglesia a iglesia buscando cuál se acomoda más. Un hermano le dice a esto, la iglesia al gusto del consumidor, ¿no? Algunos otros hermanos se asientan en la iglesia por muchos años, pero realmente no tienen actividad. Realmente son hermanos pasivos. Bueno, hay otros que son activos en la iglesia, pero no son activos en torno a la palabra. ¿Se entiende eso? Tenemos que tener una actividad espiritual, pero que esté en función a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo como segunda cosa. Debes tener actividad espiritual en torno a la palabra. Primera Timoteo 4:13. Primera carta a Timoteo 4:13. Recuerden que Pablo está lejos de Éfeso. Timoteo está batallando mucho, hermanos. Timoteo está flaqueando, la falta de integridad, su juventud, el que muchos hombres ancianos lo estén oprimiendo y no lo dejen desarrollar el ministerio que Dios le dio como ministro, hace que Pablo le dé el siguiente consejo. Vean, no solamente ser íntegro, también tienes que hacer lo que sigue, Timoteo. ¿Cómo dice el verso 13? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Realmente esto le iba a ayudar a Timoteo, hermanos? Si un hombre se dedica 5 horas al día a la lectura, a la enseñanza y a la meditación de la palabra, ¿realmente eso le va a ayudar a ser un buen hombre en la congregación? ¿Cómo ven? ¿O es tiempo perdido? Realmente no. O sea, hermanos, un cristiano tiene que estar completamente inundado de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en vosotros en abundancia. Colosenses 3:16, para que puedan exhortarse y puedan enseñarse unos a otros en toda sabiduría. Y si alguno habla, según Pedro, hable conforme a las palabras de Dios. Es entonces, hermanos, cuando Pablo le dice aquí a Timoteo, entre tanto que voy, Timoteo, como no tienes un consejero físico, tienes que dedicarte a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Muchas veces en la congregación, hermanos, opinamos. Miren, ahorita incluso nada más con lo que hicimos, ¿no? Acomodamos sillas, una lonita y cosas así. Hay discrepancias, ¿no? Discrepancias que no se elevan a otra cosa más que a una discrepancia normal. Pero muchas veces los hermanos del cuerpo de Cristo opinan, comentan en situaciones ya más importantes,
pero sin un fundamento bíblico. Y es muy importante que cada decisión que tomemos en la iglesia, cada actividad que se lleve a cabo en la iglesia, cada cosa, por muy insignificante que hagamos, gire en torno a la palabra. ¿Sí me están entendiendo? Las hermanas que proyectan, que lo hagan en torno a la palabra. Los hermanos que enseñan, que sea en torno a la palabra. La hermana que hace el aseo, en torno a la palabra. Que todo se haga en función a lo que dice la Escritura. Porque podemos hacer cosas que funcionen mejor, ¿sí o no? Podemos hacer muchas cosas que funcionen mejor. Por ejemplo, algunas iglesias dicen, es que no está entrando una buena ofrenda a la iglesia. Vamos a tener que buscar una técnica, vamos a tener que buscar una forma para que los ingresos sean buenos. ¿Saben qué? Miren, el diezmo no está vigente, pero vamos a tener que implementarlo como una ley para que los hermanos empiecen a ofrendar obligatoriamente. Pregunta, ¿va a funcionar o no? Sí va a funcionar, pero ¿es realmente lo que la Biblia nos enseña? No. Entonces ya estamos, hermanos, haciendo cosas que van en contra de la verdad. ¿Saben qué? La palabra dice esto, pero no vamos a tocar algunos aspectos porque ciertas familias pueden lastimarse, pueden dañarse. Bueno, ¿va a funcionar que tengamos buen compañerismo si evitamos algunos pasajes de la Biblia? ¿Sí o no? Sí vamos a tener buen compañerismo, pero no vamos a tener un compañerismo cristiano. Y entonces, hermanos, podemos hacer muchas cosas que mejoren la congregación de Cristo, pero nunca tenemos que salirnos de lo que dice la Escritura. Tenemos que organizarnos de acuerdo a la verdad y tenemos que tener actividad en torno a la verdad. Vean por favor conmigo otro texto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, procura con diligencia, o sea, con presteza, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo dice? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué dice al final, hermanos? Que usa bien la palabra de verdad. Algunas Biblias traducen correctamente que traza bien la palabra de verdad. Cuando yo era chico, mi madre se dedicaba a la costura, tenía una mesa muy grande y en algunas ocasiones tenía que hacer trazos, pero los trazos tenían que ser exactos para que las prendas pudieran salir bien. Y es la misma idea que nos está queriendo transmitir aquí, que cuando usted predique, sirva, limpie, enseñe, proyecte, toque la guitarra, recoja la ofrenda, administre, sea lo que usted haga, lo haga trazando bien la palabra de verdad. Es imposible que el predicador predique y no conozca lo que dice la Escritura. Es imposible que un hermano o una hermana lleven las ofrendas y no conozcan lo que la Biblia dice sobre las ofrendas. Es imposible que un diácono ejerza el diaconado si no sabe lo que la Biblia dice sobre el diácono y cuáles son las actividades del diácono. Nuestra actividad espiritual en la iglesia debe estar en torno a la palabra. Capítulo 4 de esa misma carta, segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Versículo 1 al versículo 2. Otra cosa que se le dice a Timoteo con respecto a la palabra es: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Otra vez, la actividad de Timoteo, hermanos, tiene que estar en función a la palabra. Timoteo no tiene al apóstol Pablo como su mentor. Timoteo no tiene el apoyo de la iglesia en ese momento porque la iglesia lo recibe como pastor nuevo. Timoteo no tiene el apoyo de los ancianos de esa congregación porque lo ven muy joven. Pero Timoteo tiene que hacer algo que le va a dar el éxito ministerial en esa congregación. Es predicar la palabra, trazar bien la palabra, ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y yo le pregunto a usted hoy, hermano, hermana, sin que usted me responda,
¿Qué tanto tiempo le dedica usted a la palabra de Cristo? Tenemos hermanos o hermanas que van al seminario, pero yo a veces no veo a sus familias, yo a veces no veo a sus hijos, ¿no? Con los que tienen ya hijos más grandes. Veo hermanos que llegan entre semana a los cultos, a las enseñanzas, pero yo no veo a las esposas, a los esposos. Hay algo que debemos cambiar, hermanos. Yo sé que esto parece un poco drástico, pero realmente si queremos que una iglesia sea sana, todos los miembros, desde el más chiquito hasta el más grande, tienen que dominar la palabra. Miren, una de las razones por la cual los niños más grandecitos no pasan allá atrás, tiene que ver precisamente con eso. Allá atrás los niños están haciendo dibujitos, están pintando el arca de Noé, dibujando animalitos, aprendiendo algún texto. Pero los niños, hermanos, que están en primaria, ¿realmente llegan a dibujar a la primaria? ¿Qué llegan a hacer? Están aprendiendo a leer, están aprendiendo gramática, están aprendiendo matemáticas, y es imposible que un niño de 7 años en la congregación se quede con el arca de Noé, ¿no? Con la historia de Sansón. Los niños tienen que aprender doctrina. Ahora, la obligación de la enseñanza de los niños, ¿de quién es, hermanos? De los padres. Y es por eso, hermanos, que los estamos instando, los estamos animando a que ustedes en todas las áreas de la congregación tengan una actividad en torno a la palabra, hermanos. Y por último, hermanos, número 3, ¿cómo debemos conducirnos en la iglesia de Dios? Con el contentamiento espiritual. Contentamiento espiritual. Dijimos en primer lugar, integridad espiritual, ¿recuerdan? En segundo lugar, hablamos de actividad espiritual en torno a la palabra. Y en tercer lugar, todo cristiano dentro de la iglesia se debe contentar con lo que tiene, un contentamiento espiritual. Estamos en un lugar pequeño, pero tenemos un techo, tenemos sillas, tenemos salud, tenemos la palabra de Dios, de manera que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hay hermanos que tienen una vida austera, una mala economía, pero yo no he visto que alguien padezca hambre, yo no he visto que alguien padezca más de lo que puede soportar. De manera, hermanos, que debemos estar contentos con lo que tenemos y eso se debe manifestar en la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿el asunto del dinero, de la austeridad, de la sencillez, es algo que realmente toca a Pablo en estas cartas? ¿Sí o no? Veamos, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 11. Veamos, hermanos, cuál es el consejo final de Pablo a Timoteo de manera general. Si alguno enseña otra cosa a Timoteo y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona está envanecida, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mis hermanos, ¿la iglesia es un lugar para estar hablando constantemente del dinero? La realidad es que no. Bueno, vamos a cambiar la pregunta. ¿La Biblia nos habla de cómo se debe administrar y dar el dinero en la iglesia, sí o no? Eso sí. Pero la iglesia no es un lugar, no es el epicentro de la economía de la sociedad. La iglesia no tiene que ser la fuente de ingreso primaria del pastor. No vemos al apóstol Pablo o a los ministros del Nuevo Testamento viviendo constantemente de lo que la iglesia les da. Sí vemos que hay un derecho, sí vemos que la iglesia ofrendaba, pero también vemos a ministros en el Nuevo Testamento sacrificados, trabajando día y noche, ¿para qué? Para no ser gravoso a la iglesia. Y en ese sentido, hermanos, aunque debemos tener conciencia de los gastos que hay en la congregación y tenemos que dar, tenemos que tener cuidado de no tener una vida en vanidad, en lujos, en cosas que son innecesarias. Me da tristeza ver, hermanos, que a veces compramos cosas lujosas o cosas que no son tan necesarias y no nos identificamos con nuestra hermana que tiene un cáncer, con nuestro hermano que no tiene trabajo,
con nuestro hermano que está enfermo. Es algo triste porque el Nuevo Testamento dice que los hermanos del nuevo pacto en Jerusalén, dice que daban todo lo que tenían y que ninguna familia tenía necesidad. Han leído esos pasajes, ¿no? Y entonces, hermanos, este aspecto también es importante. Por eso Pablo dirá en algún momento aquí en Timoteo también que las mujeres sean de alguna manera modestas, no con peinados ostentosos. Eso no significa que usted no se pueda hacer rayitos, ¿verdad? Que se pueda dar una manita de gato. De hecho, sería pecado si no lo hace, ¿verdad? Más bien se refiere a una cuestión propia de la situación en Éfeso. Los peinados ostentosos, el lujo, tenían que ver con la pompa, con una vida glamurosa en aquella época. El énfasis es que usted y yo tengamos una vida sencilla, humilde. Veamos lo que dice el capítulo 6, por favor, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Hermanos, ¿somos ricos? ¿Cómo ven? ¿Somos ricos ante Dios? Sí lo somos. Gran ganancia es la piedad. Estamos obteniendo una gran ganancia, pero no podemos dimensionar esa ganancia ni la podemos disfrutar si no va acompañada ¿de qué? De contentamiento. Hay hermanos que no valoran el venir al culto con su familia, tal vez no hay mucho dinero, llegar a casita, comer una sopita, unos frijoles, un pedacito de carne, ver una película en la tarde con su familia, porque están preocupados por generar. No están disfrutando la gran ganancia que Dios les ha dado, ¿se entiende? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Muchas veces no nos conformamos con lo que tenemos, hermanos, y eso puede dañar la congregación de Cristo. Veamos lo que dice el capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, hermanos, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Está exagerando un poco el apóstol Pablo? ¿O realmente teniendo nada más comida y un techo, deberíamos estar contentos? La realidad es que sí, porque usted y yo no estamos dimensionando la grandeza y el valor que tenemos porque no estamos postrados en la cama, porque no estamos experimentando un cáncer. Pero aún cuando experimentemos eso, hermanos, tenemos una gran ganancia, si estamos contentos. La pregunta sería, ¿podemos estar contentos, hermanos, felices, dichosos, en extrema pobreza? ¿Podemos? ¿Puede un hombre ser feliz aun cuando sabe que le quedan pocos días por un cáncer? ¿Puede un hombre ser feliz cuando sabe que ha perdido todo? Pues sí, porque gran ganancia es la piedad, la devoción a Cristo, acompañada de contentamiento. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Una de las experiencias más tristes es ver cuando un hombre que asiste o una mujer que asiste a la congregación se pierde por completo del camino de Cristo por el amor a las riquezas. La palabra no se equivoca, hermanos, en ningún área de la vida. Toda persona que siga las riquezas va a terminar en destrucción y en perdición. El texto así lo dice. Porque los que quieren enriquecerse, los que anhelan hacerse ricos, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pasa que a veces los hermanos se acercan, y lo digo porque ha pasado, y comentan, hermanos, le pido oración porque voy a salir a trabajar fuera a otro estado y voy a dejar a mi familia. Ha pasado cosas como estas, hermanos. O pasa que el pastor, porque también ha pasado, dice, no voy a poder venir esta semana porque voy a salir a trabajar. Me salió un buen negocio. Hermanos, cuando buscamos las riquezas más que a Dios, estamos pecando. Cuando nuestro trabajo es lo más importante, porque ha pasado, hermanito, no voy a poder hacer esto, hermano, no voy a poder hacer aquello, hermano, no voy a poder asistir porque me salió trabajo. Seamos honestos, hermanos, ¿qué es más importante en ese momento para nosotros? ¿El dinero o el Señor? Es el Señor, hermanos, y el trabajo tiene que ser una plastilina que se moldee a la congregación y al reino de Dios, y no al revés.
De otra manera vamos a pasar toda nuestra vida en miseria, dedicándonos a servirle a las ganancias de este mundo y no al Señor. Pensemos un poquito en el Señor Jesucristo y en el apóstol Pablo. Si ellos le hubieran dado la prioridad al trabajo, Cristo en la carpintería y Pablo en las tiendas de acampar, si hubiera hecho lo que se hizo, hermanos, seamos honestos, si Pablo hubiera dicho, ¿saben qué? Este segundo viaje a toda Europa no lo voy a hacer, ni a Asia, porque el negocio va en popa, está subiendo la clientela. Yo les pido perdón, hermanos de Corinto y de Roma, porque esta semana sí no voy a poder escribirles, ni los voy a poder visitar. ¿Realmente eso sería hacer la voluntad de Dios? Yo no estoy diciendo que usted no trabaje. Yo no estoy diciendo que usted no mantenga a su familia, porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Estoy diciendo que usted sí tiene que buscar tiempo para el Señor, tiempo para la congregación, y por eso el tema del dinero es muy importante. Si juntáramos la información que Cristo nos da sobre el cielo y sobre el infierno, tendríamos una gran cantidad de información, pero no se compara a la información que Cristo nos da sobre las riquezas necias. No os podéis servir a Dios y a las riquezas. Había un joven rico, Cristo también lo presentó. De manera, hermanos, que Cristo también nos dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hacer tesoros en los cielos. Vean lo que dice el verso 10, porque raíz de muchos males, esa es la mejor traducción, es una figura que se llama sinécdoque, porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál es el consejo para Timoteo al final, verso 11? Lo leemos en voz alta todos juntos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Hermanos, ¿es un consejo solo para Timoteo? ¿O aplica para usted, hermana? ¿Aplica para usted, hermano? ¿Aplica para mí? ¿Sí o no? Mas tú, oh hombre de Dios, no dice pelea, acomódate, organízate. Dice huye de estas cosas. ¿En referencia a qué? Al amor a las riquezas. Hermanos, debemos trabajar. Debemos suplir las necesidades. Si tiene deuda debe pagar, porque la Biblia dice no deba nada a nadie. Pero siempre tiene que buscar la prioridad que es Dios, que es Cristo. Es la mayor bendición que podemos obtener. Capítulo 6, versículo 17. Ya terminamos con esto, hermanos. A los ricos de este siglo, porque hay hermanos que son ricos, hay hermanos que tienen un buen capital. A los ricos de este siglo manda que no sean, ¿qué? Altivos. La riqueza no debe ser sinónimo de soberbia. Ni pongan la esperanza en las riquezas. Puede pasar que existan hermanos ricos, muy ricos en la congregación, pero aún a ellos Pablo les dice, mira Timoteo, diles que a ellos las riquezas no los vuelvan soberbios, que ni pongan tampoco su fe en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mis hermanos, cuando yo personalmente he puesto la confianza en las riquezas que he llegado a tener, que han sido muy escasas, Dios me lo quita por completo todo para darme cuenta que la esperanza de la vida no debe estar puesta en las riquezas, sino en Dios. No se preocupen por qué van a comer, por qué van a beber o por qué van a vestir. Pregunta, hermanos, ¿no es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido? Y la pregunta sería, ¿tiene que ver esto con la iglesia, hermanos? Tiene mucho que ver, porque hay hermanos que hoy no están aquí, a los cuales amamos, y que no están porque salió un trabajo, los cuales no están porque hay un negocio. Mis hermanos, recuerden que el día del Señor no es negociable. El día del Señor lo tenemos que guardar por amor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Capítulo 6, versículo 18. Que los ricos hagan bien, que sean ricos, pero ricos ¿en qué, hermanos? En buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte
en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hoy hemos aprendido a cómo conducirnos en la casa de Dios. En primer lugar, recordamos, debemos conducirnos con integridad. Usted hoy canta con amor esos himnos que alaban a Cristo. Usted escucha con sencillez la palabra de Cristo. Usted guarda silencio ante la palabra de Dios, pero eso debe hacerlo todos los días y en todo lugar. En segundo lugar, hablamos de actividad espiritual en torno a la palabra. Uno es el que administra, otro es el que enseña, otro es el que administra la alabanza, otro es el que proyecta, otro es el que graba el culto, otro es el que acomoda, otros son los que ayudaron a la organización del santuario, pero todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en torno a la palabra de Dios. Toda decisión, hermanos, por muy insignificante que parezca, tiene que hacerse en torno a la palabra. Me decía una hermana nueva: hermano, apúnteme en la libreta que yo voy a dar cierta cantidad semanal. Le dije: no, hermana, yo no tengo por qué anotar, ni nadie tiene por qué saber lo que usted va a dar semanalmente. Bueno, estratégicamente hubiera funcionado mejor, ¿verdad? Porque de manera visible podríamos saber quién dio y quién no dio. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Escritura? Que lo que hace tu mano izquierda no lo sepa la derecha. Y entonces, hermanos, cada aspecto de la vida tiene que ser regido por la palabra de Dios. Y en tercer lugar, ¿vive usted en contentamiento? ¿Vive usted contento y en paz, teniendo sustento, abrigo a su familia, salud? Y aún no teniendo eso, hermanos, porque sé que algunos la están pasando mal, recuerden las palabras de Cristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como se las da el mundo. Por tanto, no se turbe su corazón, ni tengan miedo. Sin embargo, recordemos también lo que dijo el Señor: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. La paz mundial nunca la vamos a ver. La paz social no la vamos a encontrar. No he venido a traer paz, sino división. Y en medio de esa división y de esa guerra, podemos tener paz, contentamiento, sin buscar las riquezas de este mundo. Hagamos una oración y pasemos a lo que resta del servicio. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra, porque es buena y perfecta. Ayúdanos a ser atentos a tu verdad. Ayúdanos a considerar el cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es tu iglesia, tu asamblea. Y ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme a tu verdad. Gracias por todos los hermanos que participan en el culto, por los que enseñan, por Rafita que toca y que enseñó el día de hoy, por Marianita que estuvo también trabajando en la proyección, aunque no se pudo. Gracias por Gretita, por Filiberto, Aurelio, Eric, por las hermanas, Laurita, mi madre, por todos los que estuvieron involucrados y por todos los que estuvieron orando para que este culto se desarrollara, Señor. Bendice también las ofrendas que debemos usar para la administración de tu iglesia. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, los hermanos que nos visitan, me gustaría animarles a que consideren un texto, ¿verdad? Juan dice, en el capítulo 21, verso 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nuestra iglesia tiene una finalidad principal. La única finalidad es que toda aquella persona que entre en este lugar y sea miembro de la congregación pueda experimentar la fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Y aunque yo conozco un poco a John, a Cesario, ¿verdad? Yo les animo a que reconsideren ese amor de Dios que les invita a la vida eterna por medio de la fe. Y bueno, esperemos verlos pronto también por acá. Pues pasamos con lo que resta, es la ofrenda, ¿verdad? Leamos por favor el texto de 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7.
Lo haremos en voz alta, por favor. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mis hermanos, si sembramos escasamente en esta vida, no solamente hablando de la ofrenda, sino de todo lo que hacemos en esta vida, lo que vamos a cosechar en la eternidad será también escaso. Pero si sembramos abundantemente en esta vida, no solamente en la ofrenda, sino en la inversión de nuestros hijos, en la predicación del Evangelio, también vamos a cosechar abundantemente en la eternidad. Y cada uno dé como propone en su corazón. La medida del nuevo pacto no es un diezmo. La medida del nuevo pacto es el amor que manifestamos en nuestro corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a hacer una oración para despedirnos, para la ofrenda. Y mientras el hermano toca un himno, podemos pasar a la canastita que está al frente, la cajita, y podemos ofrendar. Oremos. Gracias, Señor, por este culto, por la ofrenda que vamos a darte, Señor. Te suplicamos que lo hagamos de corazón, con amor, y que prosperes el trabajo y la casa de mis hermanos. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre nuestro, en Cristo Jesús. Amén. Podemos ofrendar.